Buenas tardes a todos y todas, o buenas noches, depende el horario en donde se estén conectando o cuando estén escuchando este maravilloso webinar que organizamos desde la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es una serie de webinarios de temas que nos interesan, es el quinto que estamos haciendo este año. Para dar inicio a la jornada de hoy, le voy a dar la palabra al presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el profesor Claudio Grossman. Claudio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo Bertoni, y quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todas y todos. Quiero agradecer en primer lugar a Eduardo el liderazgo que le ha dado a la oficina del Instituto Interamericano, verdaderamente llevando tópicos que son esenciales para la democracia, para la protección de los derechos humanos en las Américas. A veces sospecho que hay unos 3 Eduardo Bertoni, no porque sean diferentes, pero por la cantidad de actividades que él realiza. Estoy aquí, me siento muy honrado también de poder presentar a Fabián Salvioli. Él es una personalidad en términos del derecho internacional, y yo no quisiera usar esa palabra, digamos así, muy fácilmente. Sus contribuciones en la academia, en la enseñanza, en la investigación, su compromiso con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas, son segundos a nadie. Quiero compartir con ustedes algunas cosas. Fabián es abogado y profesor de Derechos Humanos, tiene un magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Jurídicas, asumió funciones como relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición el 1 de mayo de 2018. Y eso son buenas noticias por su capacidad y compromiso con valores esenciales de dignidad humana y por su conocimiento del tema. Él se ha desarrollado en calidad de profesor titular de Derecho Internacional Público, profesor titular de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, es director del Instituto de Derechos Humanos del programa de maestría en Derechos Humanos, carrera que fue primera en su país y que se encuentra próxima a cumplir 20 años de existencia. Ha dado conferencias en entidades académicas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, prácticamente en los centros más importantes en esta materia, incluyendo el Instituto Interamericano. Es un prolífico autor con más de 100 artículos de Derecho Internacional y Derechos Humanos, relativo a una multiplicidad de asuntos relativo a la temática, con énfasis en el funcionamiento y la producción jurídica de los sistemas que se desarrollan en la esfera universal y regional. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre el 2009 y 2018, 16, y su presidente entre 2015 y 2016. Fue autor de las directrices sobre reparaciones adoptadas por el Comité en octubre del 2016. Les quiero contar que yo fui miembro del Comité contra la Tortura y las directrices sobre reparación jugaron rol muy importante, resultado del liderazgo de Fabián en la adopción del comentario general número 3 del Comité contra la Tortura. Pienso que es un ejemplo difícil de seguir. Ha litigado, además de toda su actividad, y eso bastaría, académica, generando importantes pensamientos sobre la dirección de los derechos humanos. Él ha litigado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presentó el primer amicus curiae sobre el derecho a la verdad ante la Corte Interamericana. Se desempeñó una decena de veces como miembro del Tribunal de Arbitraje ad hoc sobre reparaciones monetarias, dentro del mecanismo de solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo la mayor parte de las veces presidente de los órganos de actuación.
ha recibido varios títulos honoríficos en el área de derechos humanos y educación que reconocen su contribución, que es simplemente ejemplar. Eso bastaría para presentar a nuestro colega Salvador. Quisiera decir, además, que él ha jugado un rol esencial en la escritura, en su actuación, en el tema de presentar la necesidad de la reparación hacia los individuos y hacia grupos de individuos, en un tema que había sido desarrollado sobre todo a nivel de reparaciones que tienen que ver con los estados. La adjudicación de los tribunales internacionales a partir del caso de la Factory of Warsaw, y que partió con la Corte Permanente de Justicia Internacional, estableció una reparación general, pero a nivel estatal. Del mismo modo, los draft articles, los artículos de responsabilidad internacional por actos cometidos en violación del derecho, establecieron una responsabilidad integral, pero sobre todo veían como autores los estados. Y hay otras cosas, otros desarrollos normativos que ocurrieron de la misma manera. Lo central ha sido este cambio en los derechos humanos, el desarrollo en el derecho de las reparaciones y una evolución que tuvo lugar en el sistema interamericano, que ha sido el más desarrollado en esta materia, en el sistema africano, en el sistema europeo, que ha tenido algunos casos nuevos relativos que le han dado una mayor dimensión. Pero en general esto partió, y no estoy reclamando el derecho al sistema interamericano, en las actividades ahí y en las actividades de relatores como Fabián Savioli, que se han comprometido con alcanzar la justicia verdadera hacia las víctimas. No quisiera perder mucho más tiempo analizando el contenido del tema, porque aquí tenemos uno de los expertos mundiales más importantes que existen en el tema, y creo que, como todos y todas, yo estoy con gran interés de escucharlo a él, que es la razón por la que estamos aquí. Entonces, sin perder mayor tiempo, es un gran placer y un honor poder presentar aquí a Fabián. Fabián Savioli, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido Claudio, señor presidente del Instituto Interamericano. Yo quiero, naturalmente, no solo comenzar agradeciendo, para mí es un gran honor. El instituto ha sido un lugar para mí muy caro, de formación, de amistad, y yo soy orgulloso integrante de la Asamblea General del Instituto. Pero quisiera decir de que los caminos que uno hace no son nunca individuales, y siempre hay personas que guían, y en ese sentido creo que sería muy injusto no reconocer en Claudio Grossman a alguien que nos ha enseñado, ¿sí? de quien hemos aprendido, y con quien luego hemos tenido el privilegio de transitar espacios juntos, efectivamente. Y su liderazgo en el Comité contra la Tortura, y no es una cuestión de devolución de flores, ha sido muy, 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 muy importante, y su actual contribución como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, más yo tardaría el triple de tiempo de detallar este currículum de Claudio, pero en todo caso, para mí es un gran honor que el mismo Claudio sea quien me presente. Quiero agradecerle a Eduardo Bertoni, por supuesto, y comparto con Claudio que hay 3 o 4 Eduardos Bertonis por allí organizando actividades. La visibilidad del Instituto Interamericano en el sur es notoria, gracias a este gran trabajo. Un gran honor. Estoy también acompañado por el profesor James Pertis Medina, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, y mi querida amiga Adriana Rodríguez Caguana, que va a comentar el informe que yo presenté sobre esta cuestión. Me han pedido que aborde el tema en una media hora, así que ya mismo me voy a abocar a esa cuestión. Y quisiera comenzar presentando muy brevemente el mandato a mi cargo en Naciones Unidas, que la verdad es uno de los mandatos más complicados, diría Claudio, complejos y alambicados que tiene el Consejo de Derechos Humanos, porque aborda
cuestiones relativas a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, es decir, tiene que ver incluso con reformas constitucionales, reformas institucionales, modificación de prácticas, vetting en procesos en relación a personas que han participado en violaciones de derechos humanos, cómo llevar ante la justicia a quienes han cometido serias y graves violaciones de derechos, el establecimiento de comisiones de la verdad, los mecanismos de reparación, bueno, todo eso en el marco de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, que tiene que ver con la salida de dictaduras hacia democracias o de gobiernos autoritarios a democracias por un lado, o la salida de conflictos armados hacia situaciones de paz. Comúnmente se le llama justicia transicional o dealing with the past, ¿no? Y yo siempre digo que en realidad más que dealing with the past es dealing with the future, porque el problema es actual y es para el futuro. Y el no abordar debidamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado terminan poniéndolas todo el tiempo sobre la mesa y terminan no resolviendo las cuestiones. Naturalmente, para pasar de página primero hay que leerla. Y hay 5 elementos que tiene la relatoría: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y memoria. Yo me permití añadir a la memoria como un elemento aparte por razones estratégicas y fundamentales, sobre todo en este tiempo en el que los negacionismos están a la orden del día. Mi informe sobre memoria fue presentado hace 3 años al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué abordar, con todo el trabajo que tiene la relatoría, ¿no? con situaciones clásicas de justicia transicional, por qué abordar los legados del colonialismo desde la relatoría? Y acá juegan, y Claudio lo sabe muy bien, digamos, porque uno en el juego de la relatoría toma decisiones, es decir, decide hacia dónde va y hacia dónde no va en función de determinados objetivos. Bueno, yo tomé esa decisión por motivos externos y por motivos internos. Los motivos externos que a mí me llevaron a confeccionar un informe sobre legados del colonialismo y violaciones graves sistemáticas de derechos humanos tiene que ver con la persistente impunidad que hay en estos hechos. Son hechos que no han sido casi reparados. La negación de reparaciones económicas de parte de los estados fundamentalmente y las grandes potencias. El utilizar mecanismos tales como ambiguos, ¿no? Como ayuda humanitaria o cooperación, digamos, cuando en realidad de lo que se trata es de reparar violaciones cometidas. La insuficiencia de otro tipo de reparaciones, casi no hay medidas de rehabilitación, casi no hay reformas institucionales. La falta de participación de las víctimas, negadas y renegadas en cuanto a la posibilidad de influir o decidir en procesos que les tienen que ver con ellas directamente. Recordemos que el resultado de la conferencia de Durban sobre racismo y xenofobia fue penoso en este sentido. Fue la primera conferencia mundial desde que comenzó la época de las conferencias, la primera en la que se rompió el consenso. Y se rompió el consenso por dinero. Las grandes potencias nunca quisieron aceptar la responsabilidad que han tenido en la época colonial y la necesidad de reparar debidamente esas cuestiones. Esos son los aspectos externos, si ustedes me permiten, que me llevaron a mí a trabajar en la confección de este estudio, de este informe. Y los aspectos internos ya tienen que ver con otras cosas. La justicia transicional no debe ser vista como exclusiva de países en desarrollo. Los países desarrollados también tienen que rendir cuentas. Y muchas veces tienen que rendir más cuentas aún. Europa tiene un pasado en ese sentido vergonzoso, que no abordó debidamente y que debería hacerlo de forma adecuada. Y el segundo aspecto tiene que ver con lo técnico. Y en esto sí me parece importante que quienes asumen relatorías hagan contribuciones al desarrollo del propio mandato. La justicia transicional históricamente, a mi juicio de manera errónea, se ha enfocado
siempre en las consecuencias de las violaciones cometidas. Y está muy bien que eso se haga, pero dejar de lado las causas estructurales de las violaciones cometidas genera consecuencias poco satisfactorias, para decirlo de algún modo, de la garantía de derechos humanos. Entonces, con el desafío de que este informe también arroje alguna suerte de luz sobre causas estructurales de violaciones de derechos, y con la idea de que también los países desarrollados se ven envueltos en situaciones de justicia transicional y deben rendir cuentas, es que se hizo este informe temático sobre legados del colonialismo. Naciones Unidas ha encarado muy fuertemente la cuestión del colonialismo, ¿no? Digamos, a fines de los 50, principios de los 60, la idea de poner fin al colonialismo, la adopción de la famosa resolución 1514 de la Asamblea General en 1960, el colonialismo per se es una violación de derechos humanos. Esta resolución que fue y dio inicio a la década de la descolonización de Naciones Unidas, fue aprobada sin votos en contra y las abstenciones vinieron justamente de países del norte. Las 9 abstenciones que existieron vinieron de países del norte, como preanunciando las resistencias que posteriormente iba a haber para desarrollar debidamente esta cuestión. En todo caso, se condena el colonialismo, se pone arriba de la mesa el principio de libre determinación de los pueblos. Y a partir de allí, a mí me parecía importante hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico indica con claridad la falta de respuesta efectiva de parte de la comunidad internacional y de parte de los estados a las violaciones graves de derechos humanos y al derecho humanitario que fueron cometidas en el colonialismo o en situaciones coloniales. Y, sobre todo, la comprensión de que esas violaciones siguen teniendo efectos negativos al día de hoy. Por eso digo, no es dealing with the past. Es algo muy actual y es algo también que compromete el futuro de nuestras sociedades. A mi juicio, la justicia transicional, y esto en algún momento lo hemos conversado con Claudio, tiene una posición privilegiada para tratar situaciones globales de violaciones de derechos humanos. Y en este caso, para tratar las causas más profundas de la violencia colonial. Por ejemplo, comisiones de la verdad que tengan un mandato holístico para abordar el pasado colonial y las violaciones que se cometieron, programas de reparaciones que remedien las desigualdades estructurales que han sido sufridas o que se sufren, disculpas públicas, la importancia de una medida de satisfacción que pretenda o que restaure la dignidad de las víctimas, medidas de memorialización, de memoria y educación que aborden los patrones, causas, consecuencias, garantías de no repetición que cambien las normas, las estructuras, procesos culturales, institucionales que perpetúan hasta hoy la discriminación, el racismo, ¿sí?, y la exclusión de las poblaciones afectadas. Por una razón metodológica, yo dividí el informe en 2 tipos de casos que tienen que ver con estados de colonos y otros contextos de deposesión y opresión de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esa es una situación colonial. Y la otra tiene que ver con antiguas colonias, que hoy son estados independientes. Digo esto porque las antiguas colonias también tienen algunas obligaciones que asumir. Claro, no exactamente igual que los estados que han sido las potencias ocupantes, ¿no? Naturalmente. Pero hay alguna obligación que a mí me parecía importante identificar también para esos casos en el informe. En todo caso, en el primer caso, los colonos llegaron a territorios que para esas personas eran nuevas, se asentaron allí, y se apropiaron de la tierra y los recursos de pueblos originarios. Esto es una cosa muy común en nuestro continente particularmente, desplazándolos, desposeyéndolos claramente. Y esto ha generado en algunos casos hasta procesos de genocidio, enfermedades, falta de atención, matanzas, o los procesos de asimilación. Hemos visto el ejemplo del Canadá en ese sentido, con las residencias para niños y niñas indígenas, que todavía hoy seguimos descubriendo horrores en ese sentido.
Actualmente podemos ver consecuencias claras en racismo en fuerzas de seguridad, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso también es una presencia muy, muy clara. O afrodescendientes o pueblos indígenas que, a pesar de ser mayorías en determinadas sociedades, están absolutamente subrepresentados en la política pública. Pensemos el ejemplo de la participación política de la población indígena en Guatemala, ¿sí? Para dar uno de los muchos ejemplos que hay, ¿sí? La falta de acceso a tierras ancestrales, la negación transversal, a mi juicio, de los derechos humanos. ¿Se han tomado algunas medidas? Sí. Hay determinadas cuestiones mínimas en algunos lados. Voy a salir del continente americano, voy a mencionar, por ejemplo, el Tribunal Waitangi en Nueva Zelanda, o algunas medidas en Canadá, Australia, Groenlandia, Noruega, Suecia, incluso Bélgica. Problemas estructurales como los que abordan las comisiones de la verdad en Colombia, digamos, problemas que no se resuelven en absoluto, como la situación de Guatemala, o Brasil en este momento, digamos. El movimiento Black Lives Matter, que muestra con claridad el problema del racismo en las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos, a partir del caso de George Floyd. En fin, podría hablar muchísimo de ese diagnóstico, no me quiero detener en esto, pero en todo caso eso da un panorama del primer caso que estaba mencionando. En el segundo caso, el imperio colonial se retira, es el típico caso africano, ¿no? Digamos, las potencias se van, pero las estructuras de poder, la marginalización de determinados colectivos, fundamentalmente colectivos étnicos, y la expropiación de tierras continuó. Y esto ha generado una situación estructural de situación de vulnerabilidad para pueblos enteros. Aquí, en este caso, la justicia transicional, a mi juicio, requiere un diálogo entre la antigua potencia colonizadora y el Estado independiente. Es fundamental que haya ese diálogo. Por ejemplo, el acuerdo que se hizo entre Alemania y Namibia incluye el reconocimiento del genocidio cometido contra los pueblos Herero y Nama. Y esto marca obligaciones, obligaciones que deben existir para ambas partes, potencia colonizadora y antigua colonia. Yo entiendo, ya no me estoy refiriendo al acuerdo entre Alemania y Namibia, ¿sí? Yo entiendo que corresponde para ambas partes el establecimiento de recursos efectivos, acceso a la justicia, mecanismo de rendición de cuentas, verdad, memoria, reparaciones. Esto, por supuesto, con mucho más peso sobre la expotencia ocupante, ¿sí? Ahora, el Estado nacido a la vida independiente algo debería poder hacer en materia de rehabilitación. Para mí ha sido muy terrible asistir al diálogo con víctimas de este tipo de situaciones en África o en Asia, digamos, que no han tenido medidas de rehabilitación. Ningún tipo de asistencia médica, ningún tipo de asistencia psicológica, ningún tipo de asistencia psiquiátrica. O programas de reinserción económica. Esto es imprescindible, fundamental. Facilitarles, romper esos círculos estructurales, facilitarles el acceso a la justicia, a la educación, salud. Son derechos humanos. Son derechos humanos que los estados tienen que cumplir, no son concesiones graciosas. Ahora, donde más énfasis hay que poner es en las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y estos colectivos tienen algo en común en todo el globo. Y es efectivamente esa situación de vulnerabilidad. El Estado independizado también podría asegurar, en los casos que esto es posible, porque por razones de edad muchas veces no es posible, que las personas perpetradoras rindan debidas cuentas. Insisto, cuando esto es posible.
Un ejemplo claro, digamos, de cómo se va y se viene en esta cuestión es el caso de las Comfort Women en Japón. Digamos, en Corea, digamos, atribuible a la ocupación japonesa, ¿no? Digamos, al colonialismo japonés, un asunto que el Comité contra la Tortura, cuando estaba Claudio abordó, digamos, debidamente, y también el Comité de Derechos Humanos. Bueno, hace 2 años, un tribunal en Seúl, en Corea del Sur, determinó que Japón tenía responsabilidad por esta situación. Un poco siguiendo la línea de lo que todos los órganos internacionales habían dicho. Pero luego, en abril del año pasado, ese mismo tribunal desestimó esos hechos. No sabría decir cuáles fueron los motivos por los cuales se avanzó y se retrocedió, uno puede imaginarlos. Pero lo cierto es que las víctimas son revictimizadas. Yo estuve en Corea del Sur en mi última visita oficial hace muy pocos meses, con las pocas sobrevivientes. Todavía están esperando. Todavía están esperando. Digamos. Y se mueren sin tener el debido reconocimiento, la debida reparación. Déjenme señalar elementos de justicia transicional que entiendo que pueden ser tenidas en cuenta por procesos de justicia transicional en el caso de delegados del colonialismo, ¿sí? Y cómo la justicia transicional puede ser útil para esto. Y voy a decir algunos ejemplos en cada caso para que no sea muy aburrido. Naturalmente, una de las obligaciones es rendir cuentas. Yo he presentado el año pasado un informe sobre accountability, rendición de cuentas. Parece mentira que donde se han cometido los crímenes más graves es donde más dificultad hay para hacer justicia. Parece mentira que nuestras sociedades entiendan de que el robo de un celular indudablemente debe ser penado y la persona responsable debe pagar por ello, lo cual a mí me parece bien, pero quien ha cometido una masacre debe tener determinados beneficios, y como si fuese más valiosa la preservación de un celular que la integridad de las personas. Pero bueno, en todo caso, rendir cuentas es una obligación jurídica y es más vieja que el sol. Allí donde se ha cometido un daño, existe la obligación de reparar. Y la obligación de reparar incluye la rendición de cuentas. Por eso, las leyes de impunidad son inválidas, como bien lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay leyes de amnistía vigentes en Francia y en Bélgica. Y en Bélgica el caso del asesinato de Lumumba, digamos, sigue en etapa de mínima instrucción, una impunidad absoluta. En Kenia, denuncias de víctimas de la comunidad Mau Mau tuvieron un cierto éxito. En el año 2013 se condenó al Reino Unido, pero luego esto no conllevó mayor avance. En Nairobi se presentaron disculpas públicas, se hizo un memorial, pero inmediatamente los tribunales después aplicaron prescripción para casos siguientes. Parecido sucedió con los Países Bajos por la guerra de independencia de Indonesia. Sin embargo, hay ya suficiente en el derecho internacional de la persona humana para decir de que la impunidad no es aceptable para este tipo de crímenes. En materia de verdad, Timor Oriental, como ustedes saben, sufrió una invasión indonesia en 1975, pero la Comisión de la Verdad ha examinado las violaciones de derechos en Timor a partir de allí. Lo mismo en Sudáfrica. Se abordó desde 1948. Lo mismo en Ruanda. No se examinó el pasado colonial belga y la contribución de ese pasado colonial de Bélgica al genocidio.
Con esto quiero decir de que las comisiones de la verdad no han aprovechado debidamente las causas estructurales de las violaciones cometidas. Casi siempre han comenzado sus estudios porque los mandatos fueron dados así más tarde. Y este es, por supuesto, otro problema. Hay, claro, ejemplos más holísticos, como la Comisión de la Verdad de Sierra Leona, si lo recuerdo bien, o la de Liberia y la de Kenia. Pero estas comisiones que abordaron el pasado, sí, las causas estructurales, no han derivado en el establecimiento de reparaciones. Otros ejemplos parecidos son la Comisión de Mauricio, de Túnez, la de Corea mismo, la de Colombia, que ha hecho un gran trabajo, o la de Burundi, que ha recibido una extensión de mandato para llevar adelante esta tarea. En Canadá hubo varias comisiones de verdad. Hay una comisión real de investigación sobre pueblos indígenas y la Comisión de la Verdad, la famosa Comisión de la Verdad que trabajó entre 2009 y 2015, que abordó la problemática de las escuelas residenciales. Yo he enviado como relator comunicaciones al Canadá porque se han descubierto nuevas tumbas de niños y niñas indígenas alrededor de estas escuelas que nunca fueron informados los hechos a las familias, digamos. Y también me permití dirigirme al Vaticano para que el Vaticano presente la información que puede tener en su poder, ya que eran escuelas residenciales administradas por la Iglesia Católica. En Escandinavia, digamos, la desposesión y asimilación de pueblos indígenas, esto incluye Groenlandia, Noruega con los Sami, Suecia. Se prevé la creación de una comisión de la verdad ahora en Finlandia, hay una discusión. En Bélgica se creó una comisión, yo participé en el Parlamento belga hace unos meses exponiendo sobre la necesidad de establecer un proceso holístico de justicia transicional en relación a las atrocidades cometidas durante el colonialismo, particularmente en el Congo. Francia acaba de anunciar de que se abrirá una investigación y una comisión en relación a los hechos de Argelia. En Kenia, la Comisión de Tierras de los Kipsigis y Talai, estuve reunido con esos pueblos, y la problemática de la desposesión de tierras. El Reino Unido se fue de allí, sí, pero las multinacionales, las transnacionales del té, siguen ocupando esas tierras y están absolutamente desposeídas. El caso de Níger es profundamente doloroso. Profundamente doloroso. Los hechos cometidos por Francia allí, por la expedición Boulet, que han sido de una atrocidad difícil de empardar, permanecen en la más absoluta de las invisibilidades. No se ha hecho nada allí. En todo caso, lo que quería era graficar algunos ejemplos, pero para decir de que las comisiones de la verdad que se establezcan para investigar estos hechos deben priorizar fundamentalmente aquellos hechos que revelen conexiones entre las violaciones cometidas en el pasado y hechos actuales de injusticia estructural, de injusticia económica, de desposesión de acceso a derechos. Porque esto será muy importante después para tomar las medidas correspondientes de no repetición. Y esto implica la necesaria participación de las víctimas y las comunidades afectadas. Es muy interesante lo que sucede en Victoria, Australia, con la comunidad Yurok. Allí la Comisión de la Verdad tiene 5 integrantes, 4 pertenecen a las comunidades. Tiene una presidenta, además. Por supuesto, la importancia de acceso a archivos en relación a la verdad. Hay obstáculos en Bélgica, en el Reino Unido, en la Santa Sede. Déjenme pasar a reparaciones. El principio, por supuesto, es el de la reparación integral, ¿verdad? Eso lo sabemos todas y todos. Las violaciones de derechos humanos ameritan reparación integral y hay una base sólida, suficientemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos para esto. Sin embargo, en estos casos hay desafíos particulares de una enorme complejidad.
por el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Pero se podría avanzar mejor en algunas cosas. Restitución de patrimonio cultural, por ejemplo. ¿Quién puede estar en contra de lo que tiene que ver con la restitución del patrimonio cultural? La restitución de tierras en los casos en que esto es posible. Y aquí otra vez quiero retomar algo que mencioné al principio. Las potencias niegan que las compensaciones, cuando las dan, sean reparaciones. Mencionan de que esto es una ayuda humanitaria, etcétera, pero no es una ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria no implica una obligación. La ayuda se puede dar o no se puede dar. La ayuda, en todo caso, es un hecho solidario. Pero acá no se trata de tener solidaridad, se trata de reparar las violaciones cometidas. Entonces, este mecanismo de reparaciones, aunque parezcan mentiras, revictimiza a las víctimas porque no se reconoce a las violaciones cometidas. El acuerdo, por ejemplo, entre Alemania y Namibia no es menor. El acuerdo comprende 1.100 millones de euros para ayuda al desarrollo. Es un monto de dinero importante, pero es ayuda al desarrollo. Alemania se niega a reconocer los hechos. Es muy importante trabajar en la devolución de restos humanos. Para los pueblos indígenas es muy importante esto. Hay algunos ejemplos de reclamo en Japón, el pueblo Okinawa, o en Nueva Zelanda, de los maoríes, y en otros lugares. Alemania sí comienza a devolver cierto patrimonio cultural a Nigeria, los famosos bronces de Benín, ¿sí? Bueno, en materia de rehabilitación, las víctimas han quedado desposeídas como en pocos casos. Ni las potencias coloniales, ni los estados independizados han hecho gran cosa en ese sentido. Esa ha sido mi comprobación después de tener entrevistas con pueblos de todas las latitudes que han sufrido consecuencias del colonialismo. A nivel de medidas de satisfacción, bueno, sí ha habido presentación de disculpas, esto lo ha hecho Canadá, por ejemplo, Bélgica ha pedido disculpas en relación al genocidio contra los Tutsis cometido en Ruanda y al secuestro de niños en Congo. Todos recordamos esas imágenes tremendas de zoológicos de niños, digamos, en Bélgica. Pero otra vez, estas disculpas nunca conllevan reparación económica, además. Las disculpas van hasta donde el bolsillo se acerca. En ese sentido, el informe pretende una vía creativa. Por supuesto que hay que reparar y hay que reparar económicamente, pero yo postulé de que se examine la posibilidad de condonar deudas. Digamos, y eso no sería menor. Eso no sería menor, porque eso implicaría efectivamente no solo una reparación, sino quitar un fuerte lastre para determinadas poblaciones, y que entonces el dinero que va destinado a pago de deuda se puede utilizar para otro tipo de desarrollos efectivamente de la población. Podría hablar bastante más, pero en honor del tiempo voy a avanzar un poquitito más, ¿sí? Por supuesto, hay algunos procesos de memoria interesantes. Los Mau Mau en Kenia, digamos, con participación económica del Reino Unido, han hecho ejemplos interesantes de memorialización. Y también en Liverpool se estableció el Museo Internacional de la Esclavitud. Estos son algunos ejemplos, me parece, valiosos. Pero todavía tenemos ceremonias ofensivas, ¿no? Bueno, nosotros conocemos muy bien lo del Día de la Raza, ¿no? Para dar un ejemplo que conocemos bien. Pero en varios países hay estatuas donde están erigidas personas esclavistas, digamos. Hoy mencionaba el caso de Níger. En Níger está la tumba de Boulé y de los militares franceses que cometieron
esas atrocidades brutales, pero no hay un solo memorial en honor de las víctimas, que fueron masacradas. Se masacraron pueblos enteros en esa ruta. Pueblos enteros. A nivel de garantías de no repetición, es muy importante establecer una seria reforma de los aparatos que pueden tener aún raíces de racismo, aunque la cobertura, la cosmética, no lo presente así. Digamos, el ejemplo de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos es evidente. Las víctimas de violencia policial son fundamentalmente afrodescendientes. Pero también en materia de acceso a la justicia, muchos de los pueblos indígenas no tienen real acceso a la justicia. Aquí las 100 reglas de Brasilia pueden ser muy importantes en la parte pertinente en nuestro continente. O el acceso a la educación o el acceso a la salud. La reforma pertinente del aparato de seguridad en ese sentido y del Poder Judicial. La importancia de reconocimiento de esos pueblos. Esto se puede hacer a través de tratados, a través de leyes, a través de disposiciones. El reconocimiento de la desposesión que han sufrido. La incorporación de esta historia en los programas de estudio, en el material didáctico. Garantizar el patrimonio cultural. En Canadá, por ejemplo, sí se han incorporado a los programas de estudio la historia de las escuelas residenciales indígenas. Y eso es importante. En Bélgica se prevé examinar el pasado colonial en planes de estudio. Al menos eso me han dicho en el Parlamento cuando tuve que exponer allí hace pocos meses. La participación de las víctimas, para ir terminando, es central en el mandato. Yo me he empeñado en insistir en esto, de que los procesos de justicia transicional no se pueden diseñar sin la participación real de las víctimas y de los colectivos. Y esta participación se debe dar desde el diseño hasta la implementación efectiva. Porque si no, los procesos fracasan. El acuerdo entre Corea y Japón, por ejemplo, en relación a las Comfort Women, no generó nada. Más bien lo contrario. Fue un acuerdo entre estados del que no participaron las víctimas. Incluso el de Alemania y Namibia, cuyas conversaciones fueron secretas. Digamos. Esas son intenciones, quizás de buena fe, pero inválidas hoy a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Como conclusión, o como conclusión preliminar, si ustedes quieren, porque la verdad que sería muy pretencioso de mi parte abordar a conclusiones con una situación tan heterogénea, tan diversa y tan compleja. Pero si hubiera que trazar algunas líneas, yo diría que el pasado se tiene que abordar, ¿sí? El pasado se tiene que abordar. El pasado hay que abordarlo, hay que intentar saldar esa deuda y sobre todo hay que encarar el daño transgeneracional. Es decir, el que se ha transmitido de generación a generación y está presente en las generaciones actuales y se va a seguir transmitiendo a las generaciones futuras. Y creo que en ese sentido los estados tienen que ser honestos. La Agenda 2030 que dice no dejar a nadie atrás, pues si a nadie hay que dejar atrás, fundamentalmente no hay que dejar atrás a las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos. Hay que enfrentar la inaceptable idea de superioridad racial o superioridad nacional que sigue vigente y que está ahora más vigente que hace unas décadas. Es muy grave, es muy peligrosa la situación que está viviendo el mundo en ese sentido. Y hay que generar un cambio cultural en ese sentido. Hay que generar un cambio cultural reconociendo en este plano las violaciones que fueron cometidas durante los contextos coloniales. Las sociedades deben decidir si serán sociedades de derechos humanos o si serán discriminación. Yo me permití decir en el Parlamento belga de que Europa no puede decir ser la gran luminaria en materia de derechos humanos y al mismo tiempo ser la Europa de la discriminación. O se es la Europa de la discriminación y el colonialismo, o se es la Europa de los derechos humanos. Ambas al mismo tiempo es imposible. Pero no le cabe solo a Europa. Le cabe a todos los países,
le cabe a cada uno y a cada una de nosotros. El discurso de derechos humanos no debe ser solamente un enunciado, debe ser una práctica cotidiana. Y para eso, estos hechos deben afrontarse como es debido. Bueno, yo les agradezco mucho por la atención que me hayan brindado y espero no haber abusado de la paciencia de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra a don Eduardo Bertoni. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Estaba sacando del silencio a mi micrófono. Una presentación, creo que muy movilizadora por cómo planteás y con la pasión que planteás la problemática. Quiero ahora iniciar esta suerte de debate que tenemos hoy la posibilidad de tener contigo, no sin antes recordar que este es un evento organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, para quienes nos están escuchando y se conectaron un poquito más tarde. Hay algunas personas que están pidiendo el informe tuyo, Fabián. Ahora vamos a ponerlo también en Facebook, pero lo pueden encontrar en la página de la relatoría. No quiero extenderme más, quiero presentar a quien hoy va a ser, o tenemos la oportunidad de que haga no me gusta la palabra comentarista, pero que de alguna manera tenga las primeras reacciones o comentarios al informe de Fabián y a la presentación de Fabián. Tenemos el placer de contar con Adriana Rodríguez Caguana, que es abogada por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Derecho Internacional por la Universidad Nacional de Buenos Aires y es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y además, y esto nutre, digamos, la relación que estamos teniendo desde la Oficina Regional para América del Sur con institutos académicos de derechos humanos, Adriana también es integrante del equipo académico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Así que con esta introducción, Adriana, adelante con, espero haber sido correcto en la presentación y no haber perdido nada importante, y te damos la palabra para que nos puedas hacer tus primeros comentarios para iniciar este debate en la tarde de hoy. Gracias. Adriana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Quiero agradecer a todos los compañeros del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, agradecerle a Fabián también por la invitación de comentar este informe, que Fabián sabe que yo iba a tener una reacción especial con el informe porque me dedico a derechos de pueblos indígenas y derechos de diversidad cultural, y para mí ha sido un placer leer el informe de Fabián. Gracias a quienes están aquí, gracias también a Claudio Grossman. Es un placer conocerlo en persona, bueno, en persona remota, ¿no? Este es el sistema remoto presencial que me parece que ha sido algunas cosas positivas que ha salido de este penoso tiempo de la pandemia. Y un saludo para Natalia Urbina, una gran amiga, colega que está aquí también, y bueno, y todos los que están aquí, James, Victoria, etc. Voy a hacer un breve comentario de este informe que, como lo dije al principio, es un informe valiosísimo porque es un informe que aporta a la perspectiva anticolonial, ¿no? que se ha venido dando desde hace algún tiempo atrás en los debates sobre los derechos humanos, los límites también que existen en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, ¿no? Y este informe es valiosísimo por varias perspectivas. Por un lado, hablamos de las medidas de justicia transicional, del derecho internacional humanitario cometidos en contextos coloniales, y es una reflexión, digamos, que no elude las críticas, y a mí me parece que eso es importante reconocerlo en el informe, no elude estas críticas, ¿no?, que se han hecho justamente, como bien lo he expuesto en algo Fabián, en cuanto a que esta justicia transicional o el derecho internacional de los derechos humanos no han tratado temas estructurales como la exclusión y el racismo en las sociedades, ¿no? Y esto
es debido a que se ha pensado también un derecho de tipo que va hacia las consecuencias, es un derecho subsidiario, y no se ha pensado, digamos, esta crítica que se le hace desde cómo puede aportar a un debate para tratar de dar reflexiones más profundas o soluciones también hacia temas ya de tipo estructural, porque hablar de la colonialidad, ¿no?, externa e interna, de la colonialidad internacional y de la colonialidad que vivimos en nuestros países, por ejemplo, de la región latinoamericana, esta colonialidad interna, es hablar de temas estructurales, ¿no? En este informe, que no elude esta crítica, se va a exponer los aportes también que pueden darse a través de una justicia transicional, pero en perspectiva anticolonial, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de los hechos y las condiciones, por ejemplo, de cómo se generaron esas violaciones de derechos humanos, también este reconocimiento de estas comisiones de la verdad, el reconocimiento de los estados, las disculpas públicas, las reparaciones colectivas, la memoria, la restauración, la participación de las víctimas, la inclusión de los relatos también de estas violaciones, y también pensar en estas formas de reparación, ¿no? Sin dejar de lado también la crítica hacia la falta de respuesta efectiva que existe todavía por parte de la mayoría de los estados coloniales, diría yo, ¿no? Hay unos casos puntuales, digamos, que están en el informe, como el caso de Alemania con Namibia, digamos, pero son cuestiones muy puntuales, de ahí el resto, digamos, de los países que han sido colonias, que tienen un pasado colonial, realmente no se ha generado todavía una respuesta efectiva por parte de estos estados. Entonces, uno se hace algunas preguntas que salen del informe, que son preguntas disparadoras, por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar la memoria de un genocidio, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva esa memoria? ¿Se tiene que acabar esa memoria? ¿Se puede prescribir una memoria de un genocidio de un pueblo? ¿Cuáles son los límites también de esta historia colonial? ¿Cuándo se acaba la historia de colonialidad? De la historia de colonialidad externa o también de las que vivimos en los países latinoamericanos con esta historia de colonialidad interna en la que persistimos, ¿no? Y aquí el informe me parece que es interesante porque va exponiendo no solo las principales experiencias de colonialismo, que uno nunca llega a conocerlos totalmente, porque me dedico a pueblos indígenas y cada vez que tengo que viajar a Europa, por algún motivo descubro un nuevo genocidio, es un descubrimiento los genocidios, ¿no? Son patologías humanas, que uno va descubriendo, las patologías sociales de las guerras y todo lo demás. Entonces, el informe representa también un aporte académico porque identifica esas experiencias de colonialismo que siempre son extensas, que nunca se pueden terminar, ¿no? Entonces yo veo el informe como en dos partes. Una parte donde se habla del colonialismo externo, ¿no?, de los países que fueron colonias, las consecuencias de ese colonialismo, y por otro lado la reflexión del colonialismo interno, pensando más en nuestro continente americano, ¿no?, desde Canadá hasta Argentina, básicamente. En cuanto al colonialismo externo, este análisis con el que concuerdo plenamente, será porque Fabián fue mi profesor, no lo sé, o hay vasos comunicantes en ese pensamiento. Cuando Alemania recién en el 2021 hay un cierto reconocimiento, digámoslo así, reconocimiento del genocidio y Namibia, contra el pueblo herero Inama, por cierto, y hace ciertas disculpas públicas, digamos, y esta compensación económica de 1.100 millones de euros, uno se pone a pensar, bueno, Alemania en algo está avanzando, ¿no? Sin embargo, hace poco estuve en Alemania y me llamaba la atención, porque estuve justamente en Bremen, donde hay un elefante que conmemora a las víctimas del genocidio del pueblo de Namibia, y uno se pone a pensar, bueno, este es un Estado que está de cierta u otra forma reconociendo a través de cooperación internacional 1.100 millones de euros, pero fíjense aquí este doble discurso del Estado alemán.
porque los hijos o los nietos del genocidio de Namibia, aunque nazcan en Alemania, hoy en día no pueden tener ciudadanía alemana. O sea, sigue habiendo este sentimiento, no sentimiento, este complejo de superioridad, porque la superioridad es un complejo, no la inferioridad, la superioridad es el complejo. Es un complejo de superioridad donde los hijos del genocidio, los nietos del genocidio, nacidos en Alemania, no son reconocidos como ciudadanos alemanes. Entonces uno dice, ¿hasta dónde el Estado alemán realmente está pidiendo o está tratando de resarcir sus propias culpas, digámoslo así, del pasado, ¿no? Y este es un ejemplo menos perverso, digamos, Alemania es el mejor ejemplo que podemos poner, y aún así, digamos, negando las nacionalidades a los hijos del África. Pero hay otras experiencias más complejas que están en el informe, por ejemplo, con esto de la prescripción en el derecho penal, ¿no? Y ahí el derecho penal siempre actúa, porque el derecho penal es colonial, o sea, en Europa y en América Latina. Y la prescripción, justamente siendo fiel al principio colonial del derecho penal, se activa, ¿no? Se activa en varios de estos países coloniales, ¿no? Como si se pudiera prescribir un genocidio. Y otros ejemplos de comisiones de la verdad que van en contra de esta prescripción, por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Canadá, que revive la memoria de los niños y de las niñas indígenas que fueron torturados y torturadas en estas escuelas, ¿no? La Comisión de la Verdad de Colombia, que hace poco se presentó el informe donde nos da unas luces impresionantes justamente sobre las relaciones que existían entre el conflicto, el racismo, los desplazamientos, el despojo a las poblaciones indígenas, porque todo eso se va entretejiendo en los conflictos, ¿no? Y es una comisión que trabajó mucho en esa perspectiva, ¿no? En Túnez, etc. Entonces, estas comisiones de la verdad ponen en la mesa la memoria del racismo, la memoria de la colonialidad y los temas estructurales. Y yo sí creo que son comisiones que están empujando a los derechos humanos a su parte más crítica, ¿no? A su parte, y creo que este informe también apuesta por esa parte crítica, ¿no? Esta perspectiva anticolonial está presente en estos informes. Estos grupos de trabajo que se hicieron en los informes están ahí, ¿no? Y es aquí donde uno se pregunta cómo viene la otra pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde la historia de la colonialidad, hasta dónde va a existir colonialismo externo, o cómo reparamos una patología, ¿no? Una patología de odio, una patología de genocidios, ¿no? Y es aquí donde el proceso de justicia transicional tiene un lugar, ¿no? Y es un lugar interesante si es que este proceso, como bien se lo ha expuesto Fabián, y donde está el informe, donde las víctimas tengan una participación efectiva, una expectativa justamente, donde la verdad, por ejemplo, puede ser es de hecho un punto referencial, aunque no es el punto final, como bien está señalado en el informe. No podemos llegar a la verdad como el punto final en una historia de genocidio. La verdad es un componente, pero no es el fin en sí, ¿no? El fin de la justicia transicional, mejor dicho, es no tener fin, sino hacer procesos y promover procesos justamente de diálogo más que de reconciliación. Porque no sé si la reconciliación sea una palabra efectiva, pero sí de diálogo permanente, de diálogo importante, sin excusas, ¿no? Para ir consolidando, sí, procesos de pacificación. Y procesos de sanación también, ¿no? Procesos de sanación, porque conversaba yo con los nietos de Namibia, de los bisnietos del genocidio de Namibia, y por cierto, ellos decían, si nos dan la nacionalidad, hemos nacido en Alemania, si nos dan la nacionalidad alemana, creo yo que, por ejemplo, sería una forma de sanación, ¿no? Bien, por otro lado, el informe tiene justamente este componente sobre el colonialismo interno, donde este es un lugar de reflexión importante también, sobre todo para nuestro continente, ¿no? Porque, digamos, es un continente que fue colonia desde
en todo el sentido de la palabra, ¿no? Con pueblos indígenas y además pueblos afros y todo lo que hay aquí, y ahora todos los mestizajes, el tema también, digamos, de todos los movimientos sociales, Black Lives Matter también, digamos, donde se expone justamente como incluso en grandes potencias, en Estados Unidos, la necesidad de una justicia transicional, donde el informe señala muy bien, para justamente poder confrontar esas opresiones sistemáticas que se generan en el colonialismo interno, ¿no? Porque la brutalidad policíaca, el racismo de las instituciones jurídicas, son patologías internas, ¿no? Que nacen justamente en los estados. Y cómo la justicia transicional puede enfrentarlos también. Y aquí hay algunos temas interesantes que se piensa en el informe y que creo que están en la mesa de debate, y es el tema de cómo logramos justamente un proceso de diálogo interno en los países entre estos pueblos, estos colectivos históricamente discriminados, estos colectivos históricamente que han tenido un sentido de colonialidad. Y en el informe se señala algo que para mí también es súper importante, que es el tema del territorio. Digamos, una forma de reparación para el informe es justamente que estos pueblos tengan acceso a los territorios, que es de hecho las demandas históricas de los pueblos y las nacionalidades, ¿no? Y esto no es menor, porque en los territorios, que no es la tierra solamente, digamos, es donde pueden existir jurisdicciones, donde pueden existir autonomías que reclaman, digamos, mecanismos distintos y mecanismos también de resistencia ante la colonialidad jurídica y ante los estados nacionales que no logran todavía decolonizarse, ¿no? Incluso en constituciones como la de Ecuador, donde soy yo y donde hablo, o Bolivia, que se hablan de estados anticoloniales, todavía no logra esa descolonización de su propio estado, ¿no? Mientras eso no se logre, o mientras siga en proceso de anticolonialidad, estos territorios necesitan de autonomía, necesitan de jurisdicción. Y aquí el derecho penal creo que es otro lugar que debe ser criticado desde una perspectiva anticolonial y de derechos humanos, pensando también en cómo el derecho penal ha estado y ha sido aliado de la colonialidad, ¿no? Fíjense que en Ecuador hasta hace el 2014 se hablaba de personas rústicas para referirse a pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Para referirse a que estas personas no podían ser consideradas como idóneas para ser testigos por la rusticidad de las personas. Entonces, el territorio, el control territorial, el derecho de las autonomías, es un principio, es una forma de reparación válida para los pueblos que lo han venido reclamando, y esto es pensar, digamos, además, qué es el territorio, ¿no? Porque el territorio no es solo tierra, digamos, o terreno, el territorio es entorno natural, el territorio es subsuelo, el territorio son los ríos, el territorio son los animales, el territorio es la relación con el entorno, ¿no? Como lo ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, me parece que esta es una idea clave del informe. Y estas medidas, finalmente, estas medidas, ya voy a ir terminando, digamos, de no repetición, la educación, y en esto sí me parece que es clave el tema de la educación, el arte, la cultura, digamos, para pensar justamente cómo podemos hacer procesos de sanación, ¿no? De sanación de este complejo en el que ha estado metida la humanidad, que es la superioridad, ¿no? Este complejo de superioridad que tanto daño le ha hecho a la humanidad en sí. Una patología, digamos, que nos ha llevado a genocidios nunca pensados, digamos, y que sigue siendo latente, como bien lo ha dicho Fabián el día de hoy. Y aquí yo creo que hay que repensar en los orígenes también de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pensar en la UNESCO, en el lugar que ocupó después de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando se habló de las declaraciones en contra del racismo en la década del 40, y me parece que es indispensable que retomemos también esas reflexiones y no dejarlas de lado, ¿no? Porque no hemos superado y no hemos todavía
tenido procesos de sanación real. Y me parece que este informe contribuye a este proceso, y contribuye académicamente, y contribuye también a la sociedad civil que lucha contra el colonialismo y el racismo. Eso creo. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito del tiempo. No, muy bien, Adriana, muy interesante alguna de tus perspectivas. Para los que se unieron más tarde, estamos en un webinario de esta serie de webinarios que organizamos de la Oficina Regional para América del Sur, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos unos minutitos, hay algunas preguntas. Si te parece bien, Fabián, voy a hacer, son 4 preguntas, para que tú las tomes en el orden que te parezca, y puedas ir redondeando, digamos, la presentación del día de hoy, que insisto, es un webinario que, como todos los que organizamos desde el instituto, queda grabado, así que puede ser visto luego. Entiendo que ya hemos pasado en Facebook, para los que nos están siguiendo, la liga del informe, Fabián, así que las personas lo pueden leer también. Quiero entonces hacer estas 4 preguntas. Por supuesto, Adriana, estás también más que bienvenida a comentar algo luego para que podamos, en estos pocos, lamentablemente, minutos que nos quedan, ir cerrando. Entonces, una de las preguntas que tengo aquí me dice que el doctor Salvioli habló del diálogo entre antigua potencia y Estado independiente. La pregunta es: ¿cómo imagina ese diálogo? ¿Con árbitros? ¿Con intermediarios? Después tengo 2 preguntas vinculadas a temas que fueron tocando ambos, uno relacionado con reparación y el otro con las garantías de no repetición. Respecto de la garantía, respecto de los temas de reparación, la pregunta dice: ¿cómo garantizar que la reparación llegue a las víctimas? Particularmente con la idea de la condonación de deudas que planteaba el doctor Salvioli. ¿Cómo hacer para que, bueno, si una deuda es condonada, entiendo la pregunta, realmente lo que queda internamente le llegue realmente a las personas de vulnerabilidad, como han sido mencionadas aquí? Respecto de la garantía de no repetición, la pregunta que tengo es: ¿no repetición de qué? ¿Del colonialismo? Dice: las violaciones, si entiendo bien, son consecuencia del colonialismo. Si ya no hay colonialismo, ¿cómo hablar de no repetición? Esta es otra de las preguntas. Y la última, que me parece que está más vinculada con algo que hablaba Adriana, sobre el tema de prescripción y derecho penal. La pregunta es: ¿cómo impactan las leyes o tratados que declaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, incluso el genocidio? Esto me parece que es un poco reacción frente al tema de prescripción que planteaba Adriana. Me parece que son 4 preguntas muy interesantes que permiten, Fabián, Adriana, que podamos ir también cerrando de una manera exitosa el webinar. Si les parece bien, Adriana, primero, si te quieres referir a esta cuestión de la prescripción, que fuiste bastante enfática, brevemente, así lo dejamos a Fabián que tome los otros temas y pueda ir cerrando el webinar de hoy. Adriana. Ya, solamente una pregunta que fue para Fabián, pero también la tengo como propia, que es el tema del diálogo, ¿no? O sea, no hay que entender al diálogo siempre, porque yo estoy de acuerdo con esto, digamos, el diálogo no es en términos de consenso, ¿no? El diálogo, entenderlo con la complejidad que significa de los diálogos del conflicto, y los diálogos, y cómo el conflicto está presente está presente en la mesa de los diálogos cuando existen estas diferencias tan profundas, digamos, ¿no? Cuando hablamos de colonialidad. Entonces es un diálogo donde el conflicto está presente. Es un diálogo del conflicto con el conflicto. No es el diálogo, solamente eso, ¿no? No es el diálogo del consenso. No. Bueno, algunos dicen que es conversación, bueno, pero esa es otra cosa. Lo de la imprescriptibilidad, no, eso fue solo un ejemplo,
porque en Europa se habla de que prescribieron ya, digamos, ya el tiempo pasó. Ya eso de la colonización no es algo que tienen que responder, digamos, los gobiernos actuales. Eso en un principio Haití estaba reclamando también indemnización, digamos, por todo el daño sufrido en la colonización francesa. Francia ha hablado también de esta prescriptibilidad. O sea, es el argumento que se usa no contra el genocidio en sí, sino contra el periodo de colonialidad. Es decir, que ya el periodo de colonialidad pasó y que no habría que hacerse responsable, no tendría que hacerse responsable un Estado de una historia que ya no le pertenece, o mejor dicho, de una historia pasada que ya prescribió, que ya no es más la actual. Entonces, ese ha sido un poco el argumento de los países, o de los tribunales, mejor dicho, que para zafarse de la responsabilidad histórica, que por supuesto no es lo que estamos en contra, ¿no? Y que el informe lo resalta muy bien. Eso, querido. Gracias, Adriana. Bueno, Fabián, las otras preguntas o los temas que te parezca interesante ampliar para que vayamos cerrando. Muchas gracias por todas las intervenciones. Muchas gracias, Adriana, por tu cariñosísimo examen escrutado del informe. Y voy a hacer dos pequeños comentarios sobre cada una de las cosas para usar el tiempo de manera correcta. Y voy a empezar por el final. En relación a la cuestión de la imprescriptibilidad, no es tan sencillo. Y digo que no es tan sencillo porque cuando hablamos de imprescriptibilidad, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra, de hechos de genocidio, hablamos de imprescriptibilidad penal. Siempre ha sido pensado así. Pero aquí estamos hablando, el informe aborda dos cuestiones distintas, que es la responsabilidad de los posibles perpetradores, que más bien está en un segundo plano, porque la mayoría de quienes han trabajado en estos hechos, perpetrando violaciones, ya no están vivos. Entonces, y la otra cuestión es la responsabilidad de los estados, y es allí, en esas demandas civiles, donde los estados establecen y aplican prescripción. Por eso el informe lo que dice es que la reparación se deriva de los daños cometidos y de las consecuencias actuales de esos daños. Y por eso las consecuencias actuales naturalmente no pueden prescribir porque son actuales. ¿Sí? Digamos, son situaciones actuales. El informe juega un poco, de una manera ambigua, pero juega un poco con esa idea para que haya alguna base sobre la cual se puede decir de que los tribunales, si tienen ganas y tienen voluntad de hacer justicia, no establezcan la prescripción en relación a los estados. En torno a los perpetradores, bueno, a ver, siempre está la discusión de si los hechos son previos a que se establezcan las convenciones de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, si se pueden aplicar retroactivamente esas convenciones. Pero en todo caso, hay materia para dar debate sobre esto y para terminar haciendo justicia, tanto en lo que tiene que ver con la responsabilidad individual como en la responsabilidad de los estados. Pero insisto, es honesto decir de que es un debate que no es sencillo y de que hay argumentos en todas las direcciones. En torno a lo que se indicaba en una de las preguntas de no repetición de qué, digamos, porque ya no hay colonialismo, entonces, ¿qué no repetir? Yo me refería a las raíces del colonialismo. Quizás no hay colonialismo formal, pero las raíces, la discriminación, la violencia, está más que presente. Y cuando hablamos entonces de no repetición, por ejemplo, para dar una idea, estoy hablando de modificar las prácticas que llevan a la policía a actuar con criterios racistas. Y estoy dando solo un ejemplo. Pero ese ejemplo puede ser trasladado también a los espacios normativos y a otro tipo de reformas institucionales. Hemos visto en cientos de lugares cómo la administración de justicia reitera parámetros de discriminación y exclusión. Vamos, ha habido casos de la práctica del chineo,
esa práctica aberrante de violación de mujeres indígenas, digamos que se practica en varios de nuestros países, incluido en la República Argentina, donde las víctimas de violación terminan siendo juzgadas. Ellas terminan siendo juzgadas y no quienes perpetraron la violación. Y eso tiene que ver con estereotipos, en este caso racistas y machistas, heredados de esas prácticas brutales del colonialismo. Así que cuando hablamos de no repetición, hay muchísimo para trabajar en materia de no repetición. Y podría seguir, pero no me voy a detener en este punto en honor al tiempo. ¿Cómo garantizar que la reparación llegue a las víctimas? Es un gran tema. Es un gran tema. Digamos, esta pregunta pone el énfasis. Yo me he cansado de decir, y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, de que los procesos de justicia transicional son absolutamente inmorales cuando no se garantiza que en primer lugar las víctimas lleguen a ser reparadas. Hay estados que han tenido una inversión impresionante de dinero de parte de la comunidad internacional y a las víctimas no les ha llegado nada. Y eso ha pasado en nuestro continente. Pero de eso no podemos decir que son responsables solo los estados. Y la comunidad internacional no es responsable. La comunidad internacional no tiene que supervisar eso. ¿Se desentiende? ¿O actúa simplemente para obtener agencias de distintos lugares, obtener un overhead, una ganancia con los procesos de justicia transicional y luego dejan librado a lo que sea? O sea, es doloroso ver a las víctimas en igual o peor situación que hace 30 o 40 años. Y eso pasa en muchos países y en muchos lugares. Y a mí me parece que hay una gran responsabilidad. Mi próximo informe, los próximos se presentan ahora, pero el año que viene, mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos será sobre financiamiento. Financiamiento de los procesos de justicia transicional, porque allí hay que poner un énfasis muy, muy claro. En todo caso, la participación de las víctimas en el proceso de justicia transicional, en el diseño y en la implementación, es una garantía. Es una garantía. Y en este caso, cuando hablamos de violaciones derivadas de procesos coloniales, yo sí creo que más allá de las reparaciones individuales, a nivel económico, deben existir proyectos bien claros para generar lo que se llama justicia restaurativa. No me he referido a eso, pero no sirven de nada las reparaciones si las víctimas quedan colocadas en el mismo lugar. Deben salir de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y eso requiere política pública fuerte y activa y focalizada en relación a estas personas. Y esto me lleva a un comentario del que mencionaba Adriana, de lo que mencionaba Diana, y es ¿hasta dónde? Y mi respuesta es, pues yo no lo sé. Yo no lo sé. No me siento honestamente en condiciones de decir hasta dónde va esto. Porque si algo tiene la justicia transicional es que no es transicional, que no es transitoria. Digamos, es decir, hay elementos como los que tienen que ver con la memoria o con las medidas de educación, etcétera, etcétera, que son permanentes. Otros, eventualmente, la accountability, pueden ser más concretos y pueden tener un fin, pero algunos elementos no. Lo que sí sé es que hay que ir hasta donde sea posible. Y que es un proceso en buena medida continuo, porque cuando se deja de lado el señalar los problemas que han tenido los crímenes contra la humanidad y el genocidio, inmediatamente ese lugar es ocupado por el negacionismo. Y ese negacionismo genera el caldo de nuevas violaciones. Finalmente, a la primera de las preguntas, la que se refiere al diálogo entre la antigua potencia y el Estado independiente, ¿cómo lo imaginaba? Y ahí se mencionaba arbitraje o conciliación. Bueno, todos los medios son válidos. Es decir, puede haber un diálogo directo entre los estados, puede haber si se requiere un mecanismo de conciliación o de arbitraje, pero esto siempre requeriría que las partes se pongan de acuerdo.
en ese sentido. Lo que sí sé es que ese diálogo no puede tener ausente a los colectivos que han sufrido las violaciones a los derechos. Es decir, el diálogo es para ponerse de acuerdo en las medidas a tomar, pero las medidas a tomar deben tener necesariamente la aquiescencia de los colectivos que han sufrido las violaciones a los derechos humanos. Yo me permito remitir a mis informes sobre género en proceso de justicia transicional presentado hace 2 años a la Asamblea General de Naciones Unidas, al informe sobre memoria presentado hace 3 años al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y a mi informe sobre disculpas públicas como medida de reparación y medidas de satisfacción que se presentó hace 4 años a la Asamblea General de Naciones Unidas, y que un poco alimentaron también a la confección de este informe. Quiero finalizar agradeciendo, por supuesto, al Instituto Interamericano, a Eduardo Bertoni, por supuesto a Adriana Rodríguez Caguana, a James Bertis, a Natalia Urbina de nuestro Instituto de Derechos Humanos, y al presidente Claudio Grossman por su generosa presentación, y yo por supuesto quedo a total disposición para un futuro encuentro de estas características. El Instituto Interamericano es una de mis casas más queridas y realmente más queridas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lujo tener a Fabián Salvioli, que, como bien decía el presidente del instituto, que se disculpa porque se acaba de retirar, no pudo estar hasta el final. Como decía el presidente del instituto, además de ser un prestigioso jurista en estos temas a nivel internacional, es miembro de nuestra asamblea, y nuestra vocación desde el instituto, de la Oficina Regional para Sudamérica, es sumar a nuestros miembros de la asamblea en actividades de promoción y difusión de temas vinculados a derechos humanos, que es en verdad uno de los objetivos más importantes que tiene el instituto hace más de 40 años. No quiero terminar sin antes agradecer de nuevo a Fabián Salvioli, agradecer a nuestro presidente que hayan estado, pero también a quienes ayudaron a que podamos tener el webinar hoy, a Federico de Bernardi del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, a James Bertis, y a mis colegas del Instituto Interamericano que están en Costa Rica, Victoria Barrenechea, que es la coordinadora de comunicación y prensa, y a Gustavo, que siempre está en las bambalinas trabajando por que técnicamente todo funcione bien. Así que muchas gracias a todos, a todas. Este webinario queda en la página YouTube del Instituto, también en la página general del Instituto, para quienes quieran verlo o utilizarlo en el futuro. Les agradecemos a los que nos escucharon en vivo, y les agradecemos de antemano a quienes nos escuchen en el futuro. Me quedan estas ideas. Hay falta de respuesta efectiva a las violaciones, que son legado del colonialismo. Esos efectos, esas violaciones siguen teniendo efectos negativos al día de hoy, no es una cosa del pasado. Y la justicia transicional de los últimos 40 años nos puede dar enseñanzas, pero creo que hoy Fabián Salvioli mostró los ajustes que eventualmente tiene que hacerse. Pero es una charla inspiradora la del día de hoy, nos llama a la reflexión sobre temas que a veces no discutimos. Gracias Fabián, gracias Adriana, buenas noches, buenas tardes, y el próximo webinario ya lo tenemos preparado, va a ser para el mes que viene. La fecha es el 12 de septiembre y estaremos conmemorando los 20 años de la Corte Penal Internacional, con un panel de lujo, se los garantizo. Ya vamos a dar la información en las semanas que vienen. Buenas noches y gracias por habernos acompañado. Buenas noches, gracias. Un abrazo.